Mi jefe me envió un mensaje cuando estaba sosteniendo a mi bebé nacido muerto. Vino a su servicio memorial, apareció durante mi transfusión de sangre e hizo esto mismo con otras 3 mujeres. Cuando lo confronté, dijo, los informes trimestrales afectan nuestro financiamiento. Eso fue hace 3 meses. Ayer, vino con una demanda y no podía mirarme a los ojos. Estaba sosteniendo a mi bebé nacido muerto en mis brazos cuando mi jefe Jackson me envió un mensaje. Acabo de enterarme del aborto espontáneo. Como técnicamente ya no eres madre, no tienes derecho a licencia de maternidad y se espera que estés disponible y al día con tus tareas. Los informes trimestrales vencen en una semana. No llegues tarde. Al día siguiente, me llamó 43 veces hasta que contesté. Genial, puedes hablar. Eso significa que puedes liderar la llamada con el cliente de las 3 p.m. desde casa. Colgó sin dejarme decir una palabra y reenvió el PDF de 17 páginas con toda la información para la reunión. A las 13:02, recibí una ráfaga de mensajes preguntando dónde estaba. 2 días después, toda mi familia estaba en nuestro patio trasero para el servicio memorial de Luna. Mi madre estaba hablando sobre todos los sueños que había tenido para su nieta cuando escuché la puerta del jardín crujir. Jackson entró usando un traje Versace. Nos costaste la cuenta por no presentarte a esa llamada, me gritó, interrumpiendo a mi mamá. Estoy reasignando tus clientes. Claramente no puedes manejar responsabilidades. Mi esposo Kai cruzó el patio inmediatamente y bloqueó físicamente a Jackson en la puerta. Sal de mi propiedad antes de que te remueva yo mismo. Jackson realmente trató de explicar a mi esposo cómo yo tenía la culpa, pero Kai lo cortó. Esta podría ser la cuenta del papa. No me importa. Tienes 5 segundos para irte antes de que te obligue. Esa noche, Kai presentó una queja con recursos humanos en mi nombre. Vivian Cross, la directora de RH, dijo que Jackson realmente estaba tratando de salvar mi trabajo. Aparentemente, el cliente estaba furioso de que nadie se presentara a la reunión, y Jackson se estaba arriesgando al no despedirme. Vivian realmente sugirió que escribiera una carta de disculpas al cliente, así como al mismo Jackson. Otros 3 días después, recibí un email de Jackson. Recordatorio: tus informes trimestrales vencen en 48 horas. Fallar en presentar estos tendrá serias ramificaciones profesionales. Kai llamó a Jackson en el momento que leyó el email. Escucha tú, mi esposa se está recuperando de dar a luz a nuestra hija muerta. ¿Qué parte de esa oración no computa en tu cerebro diminuto? Jackson respondió. La fecha límite trimestral viene de la junta, no de mí. Estoy tratando de ayudarla a mantener su trabajo. No me importa. Solo porque tu papá dirige la empresa no significa que mi esposa vendrá corriendo cuando chasquees los dedos. Kai y yo fuimos a recursos humanos juntos después de eso. Vivian actuó sorprendida y dijo que lo sentía, pero necesitábamos entender que Jackson solo estaba siendo profesional y haciendo seguimiento, que mi ausencia costó la cuenta, y porque no estaba respondiendo mensajes, Jackson tuvo que recurrir a esto para informarme del daño que mis acciones habían causado. Vivian realmente sugirió que empezara a trabajar desde casa. Si no podía trabajar, no tendrían más opción que retirar nuestro seguro médico. Eso sería realmente caro para ustedes también, dijo Vivian. El día que vencían los informes trimestrales, desperté sangrando severamente de una infección causada por estrés. Kai me llevó corriendo a emergencias donde comenzaron una transfusión de sangre de emergencia. Kai salió al baño por solo 1 minuto. Estaba literalmente luchando por mi vida cuando Jackson entró al cuarto del hospital cargando su laptop. ¿Por qué los informes trimestrales no están hechos? Empezó a mostrarme hojas de cálculo, pero Kai salió y literalmente le arrebató la laptop a Jackson. Empujó físicamente a Jackson al pasillo y tiró la laptop a sus pies. Acércate a mi esposa otra vez. Serás tú el que esté acostado en esta cama. ¿Entiendes? Después de que seguridad removió a Jackson, Kai fue directo a la oficina del CEO. Le mostró fotos mías conectada a bolsas de sangre con Jackson parado sobre mí. Las circunstancias son desafortunadas, dijo el CEO, pero los informes trimestrales afectan nuestro financiamiento. Jackson estaba asegurando que los intereses de los inversionistas estuvieran protegidos. Otros empleados han trabajado a través de pérdidas similares a las suyas. Incluso insinuó a Kai que podrían tomar acción legal contra mí por la reunión perdida, pero no lo harían por compasión. Al día siguiente, todo explotó. Mi enfermera principal vino a mí con una mirada horrorizada. Nos habló sobre planes de pago de facturas médicas. Kai la interrumpió para decir que mi trabajo tiene seguro, pero la cara de la enfermera se desplomó. Resultó que Jackson había cancelado mi seguro por abandono del trabajo. No solo eso, sino que mi talón de pago que llegó esa mañana me tenía marcada como no llamó, no se presentó, significando que tampoco me pagarían. Inmediatamente traté de entrar a mi email de la empresa, pero mis credenciales no funcionaban. La cuenta ya no era válida. Así es como descubrí que había sido despedida. Me di de alta del hospital temprano porque Kai y yo no podíamos permitirnos quedarnos ahí más tiempo. Esa noche, Kai perdió completamente la cabeza. Sacó su teléfono y llamó a su amigo abogado. Para la mañana, teníamos un abogado laboral de primera representándonos. Se rió de lo jodidos que estaban Jackson y toda la empresa cuando escuchó nuestro caso. Para el mediodía, había presentado una orden judicial de emergencia para reinstalación del seguro y cargos criminales. Los papeles fueron entregados al CEO por el mismo abogado a las 2 p.m. Escuché que el señor CEO se puso blanco cuando los leyó. La secretaria del CEO llamó dentro de 1 hora, su voz temblando mientras solicitaba una reunión inmediata. Kai me llevó a pesar de mis protestas sobre necesitar descanso. Apenas podía caminar derecho, aún débil por la pérdida de sangre, pero necesitaba estar ahí. La sala de conferencias estaba llena, el CEO sentado en la cabecera de la mesa, flanqueado por abogados de la empresa, Vivian Cross sentada rígidamente en su silla, evitando contacto visual, Jackson relajado en su asiento como si fuera dueño del lugar, lo cual técnicamente su padre sí era. Nuestro abogado Roberto Rothstein puso documento tras documento en la mesa, registros hospitalarios, mensajes de texto, cadenas de emails, declaraciones de testigos de enfermeras. Cada evidencia aterrizó como un
martillazo. El CEO se aclaró la garganta y empezó a hablar sobre malentendidos y fallas comunicativas. Roberto lo interrumpió deslizando una impresión mostrando mi cancelación de seguro, con marca de tiempo mientras recibía tratamiento de emergencia. Jackson finalmente habló, alegando que había abandonado mi posición y le costó a la empresa una cuenta importante. Sacó su teléfono para mostrar supuesta evidencia, pero Roberto estaba listo. Produjo el email original del cliente enviado después de la reunión perdida, expresando preocupación por mi bienestar y shock por el manejo de la empresa de la situación. La sala se quedó en silencio. La cara del CEO tomó un tinte verdoso interesante mientras leía el email. El cliente no estaba enojado por la reunión perdida. Estaban horrorizados por el comportamiento de Jackson y ya habían decidido terminar su contrato. Vivian trató de salvar la situación produciendo mi archivo personal, alegando que había habido problemas de desempeño previos. Roberto sonrió y sacó mis últimas 5 evaluaciones de desempeño, todas excelentes, todas firmadas por el mismo Jackson. La reunión duró 3 horas. Al final, los abogados de la empresa susurraban frenéticamente con el CEO. La presunción de Jackson había evaporado, reemplazada por algo que parecía miedo. El CEO finalmente se dirigió directamente a mí, ofreciendo reinstalación inmediata con pago completo atrasado y beneficios. Roberto se rió en voz alta de eso. No estábamos ahí para negociar mi regreso. Estábamos ahí para discutir daños. Kai apretó mi mano bajo la mesa mientras Roberto delineó nuestra posición. Despido injusto, acoso, inflicción intencional de angustia emocional, fraude de seguros. La lista continuó. Jackson explotó, saltando de su silla y señalándome. Desvarió sobre empleados ingratos y sobre cómo su padre había construido esta empresa. Seguridad tuvo que escoltarlo cuando empezó a lanzar papeles. El CEO envejeció 10 años en esos pocos minutos. Se volteó hacia Vivian y pidió su renuncia en el acto. Se fue sin una palabra, sus tacones haciendo clic agudamente en el piso de mármol. En la siguiente semana, todo se movió rápido. La empresa ofreció un acuerdo que cubriría mis facturas médicas y algo más. Roberto nos aconsejó esperar. Estaba construyendo un caso más grande. Más empleados se manifestaron. Jackson tenía un patrón, resultó. 3 otras mujeres tenían historias similares. Una había renunciado después de que él apareciera en el funeral de su madre exigiendo que regresara al trabajo. Otra había sido despedida mientras se sometía a quimioterapia. Kai pasó horas ayudando a Roberto a organizar testimonios. Me concentré en recuperarme física y emocionalmente. La infección había causado más daño de lo que inicialmente pensamos. Necesitaba procedimientos adicionales, cada uno sumando a nuestras crecientes facturas médicas. Jackson no se fue silenciosamente. Contrató su propio equipo legal e inició una campaña para desacreditarme. Posts anónimos aparecieron en sitios de redes profesionales alegando que era una empleada difícil que usaba tragedia personal para evitar trabajo. Roberto rastreó los posts a direcciones IP de la empresa. Más evidencia para nuestro caso. El CEO llamó personalmente para disculparse y distanciar a la empresa de las acciones de Jackson, pero Roberto grabó la llamada. El CEO accidentalmente admitió que había sabido del comportamiento de Jackson por años. Mi salud tuvo otra caída 2 semanas después. El estrés estaba evitando la sanación adecuada. Los doctores advirtieron que sin descanso y ansiedad reducida, arriesgaba daño permanente. Kai quería que dejara todo y me enfocara en la recuperación, pero no podía dejar que Jackson ganara. Roberto organizó que las deposiciones se condujeran en nuestra casa. Ex empleados se sentaron en nuestra sala compartiendo sus historias mientras un reportero de corte tecleaba. Cada testimonio pintó un cuadro más claro de abuso sistemático habilitado por el liderazgo de la empresa. El padre de Jackson finalmente intervino, volando desde su retiro en Florida. Apareció en nuestra puerta sin aviso esperando arreglar las cosas con un cheque. Kai no lo dejó pasar del porche. El hombre viejo amenazó con enterrarnos en honorarios legales. Kai tranquilamente grabó toda la interacción en su teléfono. Las otras víctimas formaron un grupo de apoyo. Nos reuníamos semanalmente en un café local, compartiendo nuestras experiencias y fortaleciendo nuestra determinación. Una mujer, Catherine, había mantenido registros meticulosos de cada interacción con Jackson. Su documentación se volvió crucial para nuestro caso. Jackson hizo un último movimiento desesperado. Apareció en el hospital durante una de mis citas de seguimiento, tratando de entregarme una contrademanda por difamación. La seguridad del hospital lo removió, pero no antes de que varios pacientes fueran testigos de él gritándole a una mujer aún recuperándose de pérdida de embarazo. La junta directiva de la empresa convocó una reunión de emergencia. Roberto había estado en contacto con varios miembros de la junta compartiendo evidencia del conocimiento y complicidad del CEO. Las noticias de negocios captaron pistas de turbulencia interna, aunque mantuvimos nuestros nombres fuera. 3 meses después del servicio memorial de Luna, recibimos palabra de que la junta había votado. El CEO estaba fuera con efecto inmediato. El padre de Jackson fue removido de la junta. Un nuevo equipo de liderazgo fue traído para limpiar casa, pero Jackson mismo permaneció desafiante. El dinero de su familia significaba que podía seguir peleando, seguir tratando de intimidarnos para abandonar nuestro caso. Envió flores a nuestra casa con una tarjeta que decía, lamento su pérdida. 3 meses tarde, goteando sarcasmo. Kai instaló cámaras de seguridad después de eso. Documentamos todo, construyendo un caso aún más fuerte. Roberto estaba confiado de que prevaleceríamos, pero advirtió que podría tomar años si Jackson seguía posponiendo. Mi recuperación se estancó. Los doctores estaban preocupados por complicaciones de la infección. Necesitaba cirugía, pero nuestra situación de seguro aún estaba en limbo. La empresa lo había reinstalado retroactivamente, pero la aseguradora estaba peleando la cobertura debido al hueco. Estábamos en una encrucijada. Aceptar un acuerdo y seguir adelante o continuar luchando por justicia completa. Las otras víctimas me miraban por liderazgo, pero apenas me estaba manteniendo unida. La pérdida de Luna, el trauma del acoso de Jackson, la crisis de salud continua, era casi demasiado que
que soportar. Kai nunca vaciló. Tomó tiempo libre del trabajo para cuidarme, asistió a cada reunión legal y coordinó con las otras familias afectadas por el comportamiento de Jackson. Su apoyo inquebrantable me mantuvo siguiendo cuando quería rendirme. Mientras me preparaba para otra cirugía, incierta sobre lo que nos esperaba, sabía una cosa con certeza. Jackson había escogido la familia equivocada para aterrorizar. Veríamos esto hasta el final, sin importar cuánto tomara. La mañana de mi cirugía llegó con Kai ayudándome al carro. Mis manos temblaron al firmar los formularios de consentimiento en el hospital, sabiendo que nuestra cuenta de ahorros apenas contenía suficiente para cubrir el deducible. El anestesiólogo explicó los riesgos mientras asentía, mi mente en otro lugar. Kai besó mi frente antes de que me llevaran. Desperté horas después para encontrar a Kai derrumbado en la silla junto a la cama, círculos oscuros bajo sus ojos. Había estado despierto por 36 horas seguidas, coordinando con Roberto mientras manejaba mi cuidado. La cirugía había ido bien, pero la recuperación tomaría semanas. Más tiempo fuera del trabajo, más munición para Jackson. Roberto visitó esa tarde con una carpeta gruesa de documentos. Espació papeles sobre la mesa de bandeja del hospital mostrando deposiciones de 12 ex empleados, cada uno contando variaciones de la misma historia. Jackson apuntando a mujeres durante momentos vulnerables, Vivian encubriendo, el CEO haciendo la vista gorda por años. Un testimonio se destacó. Una ex directora de marketing llamada Sarah había grabado a Jackson en su teléfono durante una diatriba particularmente viciosa. Roberto reprodujo el audio calladamente y reconocí el mismo tono que había usado conmigo, las mismas amenazas sobre seguridad laboral, el mismo desprecio de tragedia personal. El teléfono de Guy zumbaba constantemente, facturas llegando más rápido de lo que podíamos procesar, la compañía hipotecaria llamando sobre pagos atrasados, compañías de tarjetas de crédito aumentando tasas de interés. Cada notificación añadía otro peso a sus hombros. Insistí en ser dada de alta temprano contra consejo médico. El doctor advirtió sobre riesgos de infección, pero quedarse significaba más deuda. Kai me ayudó al carro cargando la mayoría de mi peso. Ninguno de nosotros mencionó las facturas metidas en la guantera. En casa, encontré nuestro buzón desbordándose. Entre las declaraciones médicas y documentos legales, había un sobre de aspecto oficial de la Oficina de Desempleo Estatal. Mi reclamo había sido negado. La razón listada era abandono de trabajo. La influencia de Jackson llegaba hasta ahí. Roberto convocó una reunión estratégica de emergencia en nuestra sala. Catherine llegó primero trayendo copias de cada email que Jackson le había enviado. Otra víctima, María, mostró mensajes de texto de Vivian amenazando el seguro de salud de sus hijos. El patrón se volvió innegable. Jackson escaló sus tácticas. Un oficial judicial apareció en nuestra puerta durante la cena entregando papeles para una demanda por difamación. La cantidad que buscaba nos quebraría 3 veces. Roberto examinó los documentos y sacudió la cabeza. Los abogados de Jackson estaban entre los más caros del estado. Nuestra primera fecha en corte para la orden judicial llegó un jueves. Apenas podía estar de pie, pero la apariencia importaba. Kai me ayudó con mi único traje, ahora suelto en mi cuerpo. Los escalones de la corte parecían infinitos. Adentro, Jackson sentado con 3 abogados. Su padre ocupaba la fila trasera, cara de piedra. La jueza, una mujer mayor con ojos agudos, revisó nuestra moción de emergencia para reinstalación de seguro. El equipo de Jackson argumentó que había violado políticas de la empresa faltando al trabajo sin documentación adecuada. Roberto presentó la cronología metódicamente. El nacido muerto, la interrupción del servicio memorial, el acoso hospitalario. La expresión de la jueza se endureció con cada evidencia. Concedió nuestra orden judicial ordenando reinstalación inmediata de seguro, pero advirtió que esto era solo el comienzo. Jackson me acorraló en el baño de la corte después. Bloqueó la puerta hablando en tonos bajos sobre cómo su familia tenía recursos que no podía imaginar. Cómo arrastrarían esto hasta que estuviéramos viviendo en nuestro carro. Kai nos encontró ahí, moviendo físicamente a Jackson a un lado. Seguridad intervino antes de que escalara. La aseguradora peleó la orden de reinstalación. Alegaron que el hueco de cobertura creó complicaciones. Más formularios que llenar, más llamadas donde representantes nos dejaban en espera por horas. Mientras tanto, agencias de cobranza empezaron a llamar sobre las facturas hospitalarias. Roberto descubrió algo significativo en el contrato laboral de Jackson. A pesar de que su padre poseía la empresa, la posición de Jackson venía con cláusulas de comportamiento específicas. Las violaciones podrían resultar en despido inmediato sin indemnización. Lo teníamos en al menos 15 violaciones. La nueva CEO se puso en contacto privadamente a través de intermediarios. Quería resolver silenciosamente, limpiar la reputación de la empresa. La oferta era sustancial, pero venía con condiciones. Tendríamos que firmar acuerdos de confidencialidad. Las otras víctimas no recibirían nada. Jackson mantendría su trabajo con una palmada en la muñeca. Rechazamos. Catherine y María se quedaron con nosotros. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de prevenir que Jackson hiciera esto otra vez. La nueva CEO retiró la oferta y contrató abogados. Mi salud se deterioró por el estrés. El sitio quirúrgico mostró signos de infección. Los antibióticos no estaban funcionando tan bien como se esperaba. El doctor quería admitirme otra vez, pero sabía que no podíamos pagarlo. Kai montó una estación de cuidados improvisada en nuestro dormitorio, cambiando vendajes cada pocas horas. El equipo legal de Jackson presentó moción tras moción, solicitudes de desestimación, reclamos de errores procesales, demandas por documentación extensa. Roberto contrarrestó cada una, pero significaba más horas facturables. Nuestro anticipo se acabó rápidamente. Catherine sugirió crowdfunding para honorarios legales. En días, nuestra historia se extendió a través de redes profesionales. Mujeres de todo el país compartieron experiencias similares. El fondo creció lenta pero constantemente. Los abogados de Jackson enviaron cartas de cese y desistimiento sobre la campaña. La fase de deposición comenzó. Pasé 8 horas en una sala de conferencias respondiendo preguntas invasivas sobre mi embarazo, mi historial laboral, mi matrimonio. El abogado
empleado de Jackson trató de pintarme como emocionalmente inestable, inadecuada para trabajo corporativo. Roberto objetó repetidamente, pero el daño se acumuló. La deposición de Kai fue peor. Cuestionaron su temperamento, sus amenazas a Jackson, su decisión de involucrar abogados. Tenían fotos de él en el hospital luciendo agresivo. Metraje de seguridad del incidente del baño de la corte. Estaban construyendo una contranarrativa. Más ex empleados se acercaron después de ver la página de crowdfunding. La asistente legal de Roberto pasó días organizando sus declaraciones. La evidencia se acumuló, pero también la complejidad. El equipo de Jackson desafiaría cada testimonio individual. La investigación interna de la empresa concluyó con resultados predecibles. No encontraron evidencia de acoso sistemático. Vivian, a pesar de renunciar, proporcionó una declaración apoyando esta conclusión. La nueva CEO usó esto para justificar pelear nuestra demanda. La presión financiera se montó. Kai tomó turnos extra trabajando noches y fines de semana. Intenté trabajo freelance desde la cama, pero la concentración era difícil con medicamento para el dolor. Vendimos mi carro, luego la motocicleta de Kai. Pequeños sacrificios que se sintieron enormes. Jackson hizo un movimiento calculado. Promovió a varias mujeres en la empresa emitiendo comunicados de prensa sobre su compromiso con la igualdad en el lugar de trabajo. Fotos aparecieron en el sitio web de la empresa mostrándolo en seminarios de diversidad construyendo una defensa a través de relaciones públicas. Roberto descubrió comunicación entre Jackson y Vivian después de su renuncia. Habían coordinado sus historias, destruido documentos, influenciado la investigación interna. Era obstrucción, pero probarlo requeriría más recursos de los que teníamos. Las otras víctimas empezaron a vacilar. El esposo de María perdió su trabajo y necesitaban resolver rápidamente. El niño de otra mujer necesitaba cirugía y las facturas médicas eran abrumadoras. La solidaridad que habíamos construido empezó a agrietarse bajo presión financiera. El padre de Jackson aumentó la presión. Tenía conexiones por toda la comunidad empresarial. De repente, el empleador de Kai empezó a encontrar problemas con su desempeño. Infracciones menores se volvieron advertencias escritas. El mensaje era claro. Jackson jugando ajedrez mientras todos los demás trataban de sobrevivir a las damas. Desarrollé complicaciones requiriendo otro procedimiento. Esta vez, no había manera de evitar hospitalización. La infección se había extendido. Kai se sentó junto a mi cama, calculadora en mano calculando planes de pago. Ya habíamos pedido prestado de ambos padres. Roberto elaboró un acuerdo de contingencia tomando el caso por un porcentaje de cualquier acuerdo. Significaba que creía que ganaríamos, pero también que renunciaríamos a una porción significativa de cualquier premio. Firmamos sin hesitación. La fecha de mediación se acercó. Ambos lados se reunirían con un árbitro neutral para intentar resolución. Roberto nos preparó para decepción. La mediación raramente funcionaba cuando un lado tenía todo el poder, pero la corte requería el intento. Jackson llegó a la mediación en un nuevo auto de lujo flanqueado por su equipo legal. Había ganado peso, lucía próspero. El contraste con nuestras circunstancias no podría haber sido más marcado. Sonrió cuando me vio usando bastón para apoyo. El mediador, un juez retirado, revisó el resumen del caso. Horas pasaron en cuartos separados mientras las ofertas iban y venían. La posición de la empresa apenas se movió. Pagarían mis facturas médicas si dejábamos todo lo demás. Ninguna admisión de culpa, ninguna justicia para los otros. Dejamos la mediación sin acuerdo. En el garage, Jackson se acercó una última vez. Ofreció un cheque personal por debajo de la mesa si convencía a los otros de dejar sus reclamos. El número era sustancial. Kai intervino antes de que pudiera responder. Esa noche, nos sentamos en nuestra mesa de cocina rodeados de facturas, documentos legales y registros médicos. La hipoteca estaba 3 meses atrasada, tarjetas de crédito al máximo, ahorros de retiro agotados. Pelear contra Jackson nos estaba destruyendo financieramente, pero entonces Catherine llamó. Había encontrado algo en archivos viejos de la empresa. Un acuerdo de 5 años atrás sellado por la corte. Otra mujer que Jackson había atacado. Otro encubrimiento por el viejo CEO. Roberto inmediatamente presentó para abrir esos registros sellados. La empresa peleó vigorosamente la moción de apertura. Lo que sea que estuviera en esos documentos los aterrorizaba. El juez programó una audiencia. Esto podría ser el avance que necesitábamos u otra callejón sin salida. Regresé al hospital por resultados de pruebas. La infección había causado daño permanente. Mi capacidad de tener niños en el futuro estaba ahora en cuestión. Otra pérdida cortesía del acoso de Jackson. Kai me sostuvo mientras procesaba esta noticia. La audiencia de apertura llegó. Los abogados de la empresa argumentaron privilegio abogado-cliente, secretos comerciales, cada excepción posible. Roberto rebatió que patrones de acoso no eran información protegida. El juez lo tomó bajo consideración. Mientras esperábamos la decisión, Jackson cometió otro error. Se acercó directamente a Catherine, ofreciéndole un trabajo al doble de su salario anterior si se retiraba de la demanda. Ella grabó toda la conversación. Intimidación de testigos fue añadida a nuestros reclamos. Mis padres hipotecaron su casa para ayudar con nuestros honorarios legales. La familia de Kai contribuyó lo que pudieron. El crowdfunding continuó goteando. Cada peso significaba que podíamos pelear otro día, pero la deuda parecía insuperable. Entonces el juez decidió que los registros sellados serían abiertos. La empresa tenía 48 horas para producirlos. El equipo legal de Jackson inmediatamente apeló, pero el daño estaba hecho. Lo que sea que estuvieran escondiendo saldría a la luz. Roberto convocó una reunión urgente. Los documentos abiertos revelaron no uno, sino 3 acuerdos previos. Cada uno involucró a Jackson. Cada uno había sido encubierto con dinero y amenazas. El total pagado excedió 2 millones de euros, todo de fondos de la empresa. La nueva CEO llamó personalmente esta vez, sin intermediarios. Ofreció un acuerdo que cubriría a todas las víctimas, requeriría el despido de Jackson e incluiría una admisión pública de culpa. El número era serio, pero necesitaba una respuesta dentro de 24 horas. Reunimos a todas las víctimas en nuestra casa. Catherine, María y
y otras 2 que se habían unido recientemente. Cada mujer compartió lo que la pelea le había costado: matrimonios tensos, carreras descarriladas, salud destruida, pero también lo que significaba estar juntas. La votación fue unánime. Aceptaríamos un acuerdo, pero con condiciones. El despido de Jackson tenía que ser por causa justa, previniendo cualquier paracaídas dorado. La empresa tenía que implementar supervisión real, y la admisión de culpa no podía ser diluida con lenguaje legal. Las negociaciones se extendieron por la noche. Roberto peleó por cada detalle. La empresa resistió la admisión pública. Querían lenguaje cuidadosamente elaborado que no admitía nada sustancial. Nos mantuvimos firmes. Para la mañana teníamos un acuerdo. Jackson sería despedido por causa justa dentro de 7 días. Cada víctima recibiría compensación proporcional a sus daños. La empresa emitiría una declaración reconociendo fallas sistemáticas en proteger empleados. Pero Jackson tenía una carta más que jugar. Esa tarde, nos enteramos de que había presentado una demanda separada contra mí personalmente. Alegó que había conspirado para destruir su carrera por rencor. La presentación fue programada para presionarnos a excluirlo de los términos del acuerdo. Roberto vio a través de la táctica inmediatamente. Si procedíamos con el acuerdo como estaba estructurado, la demanda personal de Jackson perdería su base. Su despido por causa justa estaría basado en violaciones documentadas, no en nuestras acusaciones. Mantuvimos el rumbo. La firma del acuerdo tuvo lugar en la misma sala de conferencias donde todo había comenzado. La nueva CEO asistió personalmente junto con representantes de la junta. Cada víctima firmó su acuerdo. Cuando terminamos, la CEO se volteó hacia su asistente y habló 2 palabras que lo hicieron real: despidan a Jackson. Dentro de 1 hora, seguridad lo escoltó fuera del edificio. Su email de la empresa fue desactivado, su pase de estacionamiento revocado. 15 años de protección de su padre terminaron con una carta de despido de 2 oraciones. La declaración pública de la empresa llegó a las noticias de negocios. Aunque cuidadosamente redactada, reconoció fallas en proteger empleados del acoso. Anunció nuevas políticas: supervisión independiente y entrenamiento obligatorio. Pequeños pasos, pero pasos adelante. La demanda personal de Jackson contra mí continuó brevemente. Sin recursos de la empresa, pagando a sus abogados caros de su bolsillo, rápidamente se dio cuenta de la futilidad. Su desestimación voluntaria llegó dentro de 2 semanas. El dinero del acuerdo limpió nuestras deudas con suficiente restante para reconstruir. Facturas médicas pagadas, hipoteca al día, tarjetas de crédito limpias. El alivio se sintió físico, como remover un peso de mi pecho. Los fondos del acuerdo llegaron a nuestra cuenta un martes por la mañana. Me senté en la mesa de la cocina actualizando la app bancaria repetidamente hasta que los números cambiaron. Kai hizo café mientras calculé qué podíamos pagar primero. Las facturas médicas tenían prioridad, luego los atrasos de la hipoteca. Roberto llamó con papeles requiriendo firmas. La empresa quería todo finalizado antes de su llamada de ganancias trimestrales. Manejé a su oficina aún usando el bastón para apoyo. Mi recuperación se había estabilizado, dejándome con una cojera permanente que el doctor dijo que podría mejorar con tiempo. Catherine me encontró en el lobby. Ya había firmado su acuerdo y quería coordinar nuestros próximos pasos. La empresa había prometido nuevas políticas de supervisión, pero alguien necesitaba asegurar la implementación. Acordamos monitorear su progreso juntas. En casa, encontré a Kai organizando nuestros documentos financieros. El acuerdo cubriría nuestras deudas, pero apenas. Necesitaríamos reconstruir nuestros ahorros desde cero. Ya había empezado a aplicar para posiciones mejor pagadas aprovechando su experiencia reciente con ley laboral. La primera factura que pagué fue al hospital. La satisfacción de marcarla como completamente pagada se sintió hueca comparada a lo que habíamos perdido. El cuarto de luna permaneció intocado, puerta cerrada. Ninguno de nosotros tenía la fuerza para enfrentar ese espacio. El despido de Jackson se volvió oficial ese jueves. Roberto reenvió el anuncio de la empresa, una breve declaración sobre perseguir otras oportunidades, sin mención del acoso, los encubrimientos o las víctimas que había dejado atrás. La versión sanitizada protegió la imagen de la empresa. Empecé fisioterapia la siguiente semana. El terapeuta explicó cómo las infecciones inducidas por estrés pueden causar daño duradero. Cada sesión trajo pequeñas mejoras, aunque la recuperación completa parecía improbable. Kai me llevó a cada cita trabajando remotamente desde la sala de espera. María llamó para agradecerme por mantenerme firme durante las negociaciones. Su porción del acuerdo había cubierto la cirugía de su hijo con suficiente restante para cuidados de recuperación. Había encontrado nuevo empleo en una empresa más pequeña, una con mejores políticas. Su voz sonó más ligera de lo que había sido en meses. Las nuevas políticas de la empresa se implementaron gradualmente. Entrenamiento obligatorio para gerentes, sistemas de reporte anónimos, investigaciones de terceros para reclamos de acoso. Catherine asistió a la primera sesión de entrenamiento como observadora, reportando de vuelta sobre la implementación. La búsqueda de trabajo de Kai rindió resultados más rápido de lo esperado. Una empresa competidora había seguido nuestro caso y quería a alguien con su determinación. El aumento salarial ayudaría a reconstruir nuestras finanzas. Aceptó inmediatamente, dando aviso en su posición actual. Intenté trabajo freelance desde casa, pero la concentración permaneció difícil. Los medicamentos para daño nervioso me dejaban nebulosa. Tareas simples tomaban el doble de tiempo. Los clientes se frustraron con retrasos. Mi reputación profesional, ya dañada por la campaña de difamación de Jackson, se deterioró más. Roberto cerró oficialmente nuestro archivo de caso después de que todos los pagos fueron liquidados. Había tomado su porcentaje como acordado, dejándonos con suficiente para sobrevivir pero no prosperar. Ofreció ayuda con cualquier problema futuro de empleo pro bono, un gesto que esperábamos nunca necesitar. La casa se sintió diferente sin el estrés constante de batallas legales. Kai y yo nos movimos por los cuartos como extraños inciertos de cómo existir sin crisis. Habíamos estado en modo supervivencia tanto tiempo que la vida normal se sintió extraña. Las cenas pasaron en silencio, ambos perdidos en pensamientos separados.
Catherine descubrió que Jackson había iniciado su propia empresa consultora. Usando dinero familiar y conexiones, se había reposicionado como experto en eficiencia del lugar de trabajo. La ironía no fue perdida en ninguno de nosotros. Dinero y privilegio lo habían aislado de consecuencias reales una vez más. Mis padres visitaron por una semana ayudando con tareas domésticas que no podía manejar. Mi madre limpió mientras mi padre reparó cosas que habíamos descuidado durante la batalla legal. No mencionaron el dinero que nos habían prestado, así que supe que habían sacrificado sus planes de retiro. El daño duradero de la infección se volvió más claro durante citas de seguimiento. Tejido cicatricial se había formado por todo mi sistema reproductivo. El doctor explicó opciones, pero su tono sugirió esperanza limitada. Otro sueño destruido por la crueldad de Jackson, aunque esta pérdida se sintió casi anticlimática después de todo lo demás. Kai empezó su nueva posición un lunes. Lo vi vestirse en su traje notando cuánto peso había perdido durante nuestra prueba. Me besó a Dios en la puerta y pasé el día sola por primera vez en meses. El silencio se sintió opresivo. Intenté regresar al cuarto de Luna esa tarde. La puerta crujió abierta revelando todo exactamente como lo habíamos dejado. La cuna que mi madre había ensamblado, la silla mecedora con la que Kai me había sorprendido, ropita diminuta aún en sus paquetes. Cerré la puerta sin entrar. Las facturas continuaron llegando a pesar del acuerdo. Nuevos gastos médicos de tratamiento continuo. Honorarios legales no cubiertos por el acuerdo de contingencia. Gastos de vida mientras ninguno de nosotros había trabajado tiempo completo. El dinero desapareció más rápido de lo que habíamos anticipado. Catherine organizó una reunión final para todas las víctimas. Nos reunimos en el mismo café donde primero encontramos solidaridad. Todos lucían más viejos, desgastados por la pelea. Discutimos monitorear el cumplimiento de la empresa, pero el entusiasmo había disminuido. La gente quería seguir adelante, no atrás. El primer reporte trimestral de la empresa bajo nuevo liderazgo mostró puntuaciones mejoradas de satisfacción de empleados. Habían contratado un oficial de diversidad e implementado la supervisión prometida. Pequeñas victorias que se sintieron huecas comparadas a nuestras pérdidas. El cambio había llegado, pero a un precio demasiado alto. La nueva empresa consultora de Jackson consiguió un contrato mayor con una startup de tecnología. Catherine encontró su sitio web completo con testimoniales sobre sus estrategias de manejo innovadoras, sin mención de por qué había dejado su posición previa. Su reinvención estaba casi completa. Me forcé a actualizar mi currículum removiendo cualquier referencia a mi último empleador. El hueco de empleo levantaría preguntas, pero no podía arriesgar que empleadores potenciales los contactaran por referencias. Empezar de nuevo significaba borrar años de desarrollo profesional. Kai sugirió que consideráramos mudarnos. La casa tenía demasiados recuerdos dolorosos. El cuarto de Luna, la mesa de cocina donde habíamos estrategiado con Roberto, la puerta frontal donde oficiales judiciales habían entregado amenazas. Un nuevo comienzo en otro lugar podría ayudar. Miramos rentas en pueblos vecinos, lugares más pequeños que podíamos pagar solo con el salario de Kai. El agente inmobiliario preguntó sobre niños y esquivamos. Cada visita nos recordó el futuro que habíamos planeado pero nunca tendríamos. Mis sesiones de fisioterapia mostraron rendimientos disminuidos. El terapeuta sugirió reducir la frecuencia reconociendo que habíamos alcanzado una meseta. Caminaría con una ligera cojera permanentemente. Un recordatorio visible de heridas invisibles. Recomendó un grupo de apoyo pero no estaba lista. La casa se vendió más rápido de lo esperado. La precio debajo del mercado necesitando cierre rápido más que ganancia. Empacar reveló artículos que habíamos olvidado. Fotos de ultrasonido de Luna, tarjetas del baby shower. Kai las empacó silenciosamente mientras fingí no notar. El día de mudanza llegó con finalidad inesperada. El camión cargado, hicimos un recorrido final. El cuarto vacío lucía más pequeño sin muebles. Toqué la pared donde planeábamos colgar fotos, luego seguí a Kai afuera. Ninguno de nosotros miró atrás. Nuestro nuevo apartamento era funcional pero estéril. 2 dormitorios, aunque solo necesitábamos uno. El segundo se convirtió en la oficina de Kai, la puerta permaneciendo cerrada como el cuarto. Desempacamos esenciales dejando la mayoría de cajas selladas. Empezar de nuevo significaba viajar ligero. Encontré trabajo medio tiempo en una organización sin fines de lucro local. El pago era mínimo, pero no preguntaron sobre huecos de empleo. Mi supervisora era amable y comprensiva cuando citas médicas requerían tiempo libre. Pequeñas gracias que se sintieron como grandes victorias. Kai floreció en su nueva posición. Su experiencia durante nuestra batalla legal le había dado perspectivas únicas. Implementó mejores políticas de protección de empleados, ganando reconocimiento del liderazgo. Su éxito se sintió agridulce nacido de nuestro trauma. El primer aniversario de la muerte de Luna se acercó silenciosamente. Habíamos evitado discutirlo, pero la fecha se avecina. Kai tomó el día libre y manejamos al cementerio donde habíamos tenido su servicio memorial. La lápida era pequeña su nombre y una sola fecha grabados en piedra. Nos quedamos ahí sin hablar, viento cortando nuestras chaquetas. Otras familias visitaban tumbas cercanas, su dolor diferente pero familiar. Kai alcanzó mi mano y nos quedamos hasta que el frío se volvió insoportable. Algunas heridas nunca sanan completamente. De vuelta en el apartamento ordenamos comida para llevar y vimos televisión sin sentido. El dinero del acuerdo se había ido consumido por deudas y costos de mudanza. Estábamos financieramente estables pero no seguros. La demanda nos había dado justicia de una clase pero no restauración. Pensé ocasionalmente en las otras víctimas. María había enviado una tarjeta navideña con una foto de su hijo saludable. Catherine había tomado una posición con una organización de derechos laborales. Las otras habían desaparecido de vuelta a sus vidas. Nuestro trauma compartido, un vínculo no deseado. La empresa consultora de Jackson se expandió. Según LinkedIn, había contratado personal, abierto una oficina apropiada. Las conexiones de su padre aseguraron clientes constantes. El sistema que lo había protegido continuó funcionando indiferente a la justicia. Algunas personas siempre caen de pie. Mi trabajo sin fines de lucro ofreció
propósito, sino prosperidad. Ayudé a otras mujeres navegar discriminación en el lugar de trabajo, aunque nunca compartí mi propia historia. La ironía de abogar por otras mientras cargaba cicatrices permanentes no se me escapó, pero se sintió como algo. Kai y yo encontramos nuevos ritmos en nuestra vida más pequeña. Cenas silenciosas, caminatas de fin de semana, donde mi ritmo determinaba nuestro ritmo. No hablamos sobre niños o el futuro más allá de las facturas del próximo mes. La supervivencia nos había enseñado a vivir en incrementos más pequeños. La empresa envió un formulario solicitando retroalimentación sobre sus nuevas políticas. Lo miré por días antes de reciclarlo. Ese capítulo se había cerrado aunque sus efectos persistían. Seguir adelante significaba no mirar atrás incluso cuando el pasado había dejado marcas permanentes. 6 meses en nuestra nueva vida me di cuenta de que habíamos dejado de mencionar la demanda diariamente. El nombre de Jackson ya no provocaba ira inmediata. El trauma había cicatrizado si no sanado. Éramos personas diferentes de antes, más duras pero no rotas. Kai me encontró llorando en el baño una mañana, prueba de embarazo en mano, negativa como todas las otras que había escondido. Me sostuvo mientras lamenté posibilidades robadas por estrés e infección. Algunas pérdidas hacen eco para siempre, ondulando a través de cada futuro imaginado. Finalmente donamos las cosas de Luna, incapaces de almacenarlas en el espacio más pequeño. Cada ropita diminuta se sintió como otra despedida. La pareja que las recibió estaba agradecida esperando su primer niño. Esperé que su historia fuera diferente a la nuestra. El trabajo se volvió rutina. Procesé reclamos, asistí a reuniones, archivé reportes. Mi cojera atraía preguntas ocasionales. Esquivé con facilidad practicada. La mujer que había peleado contra Jackson se sintió como extraña ahora. La supervivencia había requerido transformación no toda bienvenida. Kai sugirió consejería, pero resistí. Hablar no restauraría mi fertilidad o borraría las cicatrices. Habíamos ganado nuestra batalla legal, pero nos habíamos perdido en el proceso. La justicia había llegado a un precio que ningún acuerdo podía reembolsar. Nuestro nuevo normal se solidificó gradualmente. Trabajo, casa, dormir, repetir. Existíamos en paralelo soldados heridos que habían ganado una victoria pírrica. El amor permaneció pero cambiado. Éramos socios en supervivencia, ahora romance, una casualidad de guerra. El acuerdo nos había liberado de ruina financiera pero no de bancarrota emocional. Habíamos peleado por justicia y recibido un cheque. La empresa había cambiado políticas que ya deberían haber existido. Jackson había perdido un trabajo pero ganado libertad para dañar a otros en otro lugar. Pensé en Luna todos los días. ¿Quién podría haber sido? La vida que habíamos planeado alrededor de ella. A veces atrapé a Kai mirando a la nada y supe que sus pensamientos reflejaban los míos. El dolor se convirtió en nuestro tercer compañero de cuarto silencioso, siempre presente pero raramente reconocido. 2 años después de que todo empezó, logré un día completo sin pensar en la demanda. La realización llegó a la hora de dormir trayendo culpa y alivio en partes iguales. Sanar significaba olvidar, pero olvidar se sintió como traición. Estábamos atrapados entre seguir adelante y honrar nuestras pérdidas. Kai fue promovido otra vez. Manejé proyectos más grandes en la organización sin fines de lucro. Ahorramos dinero, aunque para qué no discutimos. El futuro se extendía adelante diferente de lo planeado, pero aún requiriendo navegación. Nos movimos a través de él cuidadosamente, 2 personas que habían aprendido qué tan rápido la vida podía hacerse pedazos. La empresa envió reportes anuales sobre su cultura mejorada. Los reclamos de acoso habían caído. La satisfacción de empleados había subido. Se habían convertido en un modelo para reforma corporativa. Nuestro sufrimiento había creado cambio positivo para otros, aunque la tasa de cambio se sintió empinada. Me topé con una de las nuevas empleadas de Jackson en un café. Habló entusiastamente sobre su jefe innovador y las oportunidades que ofrecía. Escuché educadamente, no diciendo nada. Algunas verdades no valían la pena compartir. Algunas batallas no valían la pena pelear 2 veces. Nuestro apartamento eventualmente se convirtió en hogar. Colgamos cuadros, compramos muebles, establecimos rutinas. El segundo dormitorio permaneció la oficina de Kai, aunque ambos sabíamos su propósito previsto. Dolor no hablado vivía en ese espacio, puerta cerrada, pero nunca bloqueada. La vida continuó su movimiento implacable hacia adelante. Nos adaptamos porque la alternativa era insoportable. Pequeñas alegrías emergieron entre las cicatrices. Una buena comida, una película que nos hizo reír, momentos cuando olvidamos estar tristes, recuperación medida en incrementos demasiado pequeños para que otros notaran. La mujer que había sostenido a su bebé nacido muerto mientras su jefe demandaba reportes trimestrales había evolucionado a alguien más dura, más callada, aún de pie a pesar de todo. El costo de la justicia había sido empinado, pero la cuenta estaba pagada. Lo que quedaba era aprender a vivir con el cambio.